Bueno, nada más confirmando, sí se ve la pantalla. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Abraham. Soy médico residente de primer año de medicina interna del programa multicéntrico. El día de hoy vamos a exponer un caso clínico de nefrología, pero antes que nada quisiera agradecer a mis asesores, los doctores Gerardo Mendoza Lara, que es actualmente residente de cuarto año de medicina, jefe de residentes, y el doctor Daniel Valderrama, residente de segundo año de medicina interna. También me asesoró el doctor Rogelio de Jesús Maya Quinta, que actualmente es el líder de enseñanza en TechSalud y especialista en medicina interna y nefrología. Entonces, comenzamos. Para esta presentación, pusimos cuatro objetivos principales, las cuales radican en describir la historia y examen físico que pueden ayudarnos a identificar la causa de una hipertensión secundaria o diferenciarla de una primaria. Describir los diversos hallazgos clínicos que son típicos de los síndromes glomerulares. También describir el abordaje de una enfermedad renal aguda y describir las diferentes manifestaciones histológicas de las principales enfermedades glomerulares que veremos en este caso. Y bueno, comenzamos. Nuestro paciente es un masculino de 22 años, originario de la Ciudad de México, actualmente residente de Monterrey, Nuevo León. El interrogatorio que se realizó fue mixto con la madre y fue confiable. Actualmente es estudiante universitario de Administración de Negocios y es católico. De antecedentes familiares de importancia, tenemos antecedentes de diabetes mellitus con la madre materna y madre que actualmente se encuentra viva. Se preguntó intencionadamente antecedentes de enfermedad renal o datos de hipertensión aparte del abuelo materno, los cuales fueron negados. Por otra parte, tenemos antecedentes personales no patológicos. Nuestro paciente pues cuenta con un esquema incompleto para vacunación para SARS-CoV-2, cuenta con dos vacunas, la última fue aplicada el 2022 y la marca fue AstraZeneca. Actualmente el paciente realiza ejercicio aeróbico, bicicleta estacionaria 3 veces por semana, con una duración de aproximadamente de 30 a 40 minutos desde hace 2 meses, pero previamente a esto él se consideraba sedentario, es decir, no realizaba ningún tipo de ejercicio. Respecto a la dieta, él tenía una dieta libre en diferentes grupos alimenticios, aunque la mayoría de los alimentos los consumía fuera de su casa y hacía hincapié en que tenía una dieta alta en productos de alto contenido grasa y refrescos embotellados. Ahora, pasándonos a la parte de antecedentes personales patológicos, es un paciente que tenemos negado el consumo de alcohol, tabaco, de otras sustancias y medicamentos y suplementos. Prácticamente no consumía nada de medicamentos. Se hizo bastante hincapié en consumo de suplementos, tampoco los consume y niega alergias a algún medicamento o alimento que haya presentado. Tampoco tiene antecedente de intervenciones quirúrgicas o transfusiones hemoderivados. Es algo importante aquí, el único antecedente médico de relevancia es que, referido por su madre, fue un parto prematuro de 27 semanas de gestación, requirió un manejo en UCI, requiriendo maduradores pulmonares y tuvo una estancia intrahospitalaria de aproximadamente 60 días. Eh, no conocemos más de este evento, únicamente es lo que acabamos de mencionar. Y bueno, recordando, paciente masculino, 22 años, inicia padecimiento actual, 2 días previos a su ingreso, 2 meses previos a su ingreso presentaba una cifra tensional de arterial elevada. Esta fue reportada en 168/80 en un chequeo de rutina en casa y no se asociaba a ninguna sintomatología, es decir, asintomático. Durante el transcurso de ese mes, llegó a presentar un cuadro de infecciones de vías respiratorias, por el cual acude a consulta ambulatoria. Este cuadro de infección se autolimita, sin embargo, durante consulta se evidencia una segunda presión arterial sistólica elevada de más de 160 milímetros de mercurio, que fue confirmada en 2 tomas consecutivas. Por esto fue que se solicitaron estudios de laboratorio y es referido a un médico particular para su abordaje. Bueno, inicialmente, en la primera parte de nuestro PEA, podemos
capturar datos importantes desde este inicio de nuestro paciente que nos llama mucho la atención. En este caso, el dato pivote sería hipertensión arterial, pero no únicamente hipertensión arterial, sino es una hipertensión arterial en un paciente joven y sin antecedentes. Ahora, lo importante aquí es diferenciar aquellos pacientes con hipertensión arterial con riesgo a desarrollar primaria o esencial o secundaria. En cerca más o más del 50% de los pacientes que son hipertensos con hipertensión arterial, vaya, tienen un factor de riesgo de cardiovascular, ya sea diabetes o trastornos lipídicos, sobrepeso o obesidad, hipoglicemia o síndrome metabólico. En nuestro paciente, pues sí, más adelante vamos a escribir, tiene el único factor de riesgo, el de obesidad. ¿Y en qué considerar durante el abordaje de un paciente con hipertensión arterial? ¿Cómo saber enfocarnos si es primaria o secundaria? Pues bueno, hay un conjunto de eh, factores, vaya, o que nos hacen pensar en una posible causa secundaria, como la aparición temprana de menos de 30 años de edad, como lo es nuestro paciente. También la ausencia de los factores de riesgo que acabamos de mencionar previamente, que son muy predominantemente en la hipertensión primaria. Una hipertensión resistente a tratamiento o un aumento abrupto del control de la presión arterial. También la presencia de urgencia o emergencia hipertensiva nos hace pensar en una causa secundaria de hipertensión arterial y sobre todo en la exploración física, aquellos que presentan una alta probabilidad de hipertensión secundaria basada en listas clínicas variables sólidas. Y bueno, ahora tenemos inicialmente nuestro diagnóstico etiológico que nos enfocamos más a una hipertensión secundaria por los datos que hasta ahorita le hemos comentado en el PA. Y bueno, ya que nos encontramos en hipertensión Doctor Abraham, secundaria, dígame. perdón que lo interrumpa. Para hacerlo un poquitito más dinámica, ¿qué le parece si le pregunta a alguien datos clínicos o paraclínicos de estas causas secundarias? Usted elige las víctimas y si no, si quiere me voy en el orden del chat. No, yo les elijo, doctor. Excelente, muchas gracias. Bueno, de hecho me voy en orden. De que el primero sería Rogelio María. Me Ok. salto. No, me salto. Bueno, de las características, bueno, que ya estamos platicando, no sé si el doctor Alejandro Vera nos podría decir algunas características clínicas que nos enfoquen a alguna manifestación de un diagnóstico de hipertensión secundaria, sobre todo de los diagnósticos secundarios, diagnósticos etiológicos que tenemos aquí. Hola, Abraham. Buenas tardes. Hola. Este, pues mira, de la secundaria en apnea obstructiva del sueño, que puede ser de las causas o la causa más frecuente de hipertensión secundaria, eh, pues son pacientes que clínicamente cursan con mucha somnolencia diurna, que tienen despertares abruptos, y pues muy mala calidad de vida por estos mismos síntomas. Se refiere por los pacientes, bueno, por los familiares, eh, ronquera excesiva. En otros tipos de enfermedades de hipertensión secundaria, como en la enfermedad renal, Doctor podríamos encontrar Alejandro, no sé alteraciones. de dónde nos comenta que es la causa más común. No, le comentaba que es de las causas más comunes. Ah, ok, ok, perdón. Muy bien, muy bien. Dio buena descripción sobre los datos que podemos ver. A veces también son personas con sobrepeso, obesidad y ciertas cosas que ya escribió. Ahora elige usted a alguien para que nos platique algo de enfermedad renovascular. eh, Igual con mi compañero Oscar Castillo. Ok, ok. Oscar, lo escuchamos. Perdón, Oscar, no lo escuché. Si quiere puede escribirlo en el chat, Oscar. Quiere puede no ¿Puedo contestar. agregar algo ahí? Sí, claro que Por sí. ¿Quién habla? ejemplo,
¡Hey, Andrea Pechit! Pechit. ¿Cómo está? Hola, doctor. Hola a todos. Creo que, por ejemplo, en la enfermedad renovascular, algo importante podría ser la aterosclerótica, que a veces no tomamos en consideración, pero pacientes también adultos mayores, pues pueden estar presentando también este tipo de como hipertensión secundaria. Digo, no nada Ok, más ellos, pero son ok, sí, parte de de la hecho, población. pues son dos grupos, ¿no? Esos mayores y en caso de personas jóvenes, ¿pensamos en qué? En las personas jóvenes, sobre todo en mujeres menores de 40 años, podemos pensar en displasia fibromuscular. Muy bien, Este, fibrodisplasias, ok. ¿Y clínicamente o qué cosas paraclínicas nos pueden orientar a pensar esto? pues sería aumento de renina plasmática. Ok, que normalmente no la medimos de forma así tan intencionada. O sea, la actividad de la renina plasmática en plasma también sería como aumento de aldosterona. Y pues prácticamente eso. Ok, habría otras Ah, cosas. bueno, también podríamos pedir un ATAC, un angioTAC para determinar la presencia de Bueno, previo a estas llegar a como, eso, a lo mejor puede haber soplos que tendrían que ser en personas delgadas, pero claro, pudiéramos sospecharlos y es cuando veríamos el Doppler. Y lo otro es que la hipertensión pudiera empeorar o pudiera haber más lesión renal si utilizo YECAS o ARAS en un inicio de tratamiento. ¿Ok? De aldosteronismo o hiperaldosteronismo, ¿qué cosas clínicas o paraclínicas podemos tener? Que esta sí es una patología relativamente común. Farfán y pues Pechín, habría ¿eligen a alguien? No, no, ya ustedes no elijan a alguien. No, no tengan miedo, la persona que elijan no les puede tener rencor, tiene que convivir con ustedes 4 años y los tiene que perdonar en algún momento. También ahí podría ser, por ejemplo, Cushing o Ok, Cushing sería secundario. Ajá. sí, ¿Qué cosas de Cushing pudiera tener clínicamente? Que le pregunté sobre aldosteronismo clínico o paraclínico. Oigan, rápido porque la exacto. presentación de Abraham está súper buena y nos estamos retrasando mucho. Quizás Bueno, para, Clínico o paraclínico de aldosteronismo. pues tendría pues un podría ser. aumento de ¿Mande? hipernatremia, tendría también una alcalosis metabólica, Hipernatremia, alcalosis y e hipocalemia, ¿no? hipocalemia. Que no siempre lo tienen, de hecho no son de las cosas que más tienen, pero que sí pudieran ser eso. Fármacos, pues la historia clínica y enfermedad renal, pues alteraciones que podamos ver tanto en los paraclínicos como en la parte de gabinete. No, muy bien. Sígale si quiere, doctora Brown. La doctora Petir habló sobre Cushing y hay otras causas secundarias que no hemos tratado aquí, hiperpara, hipertiroidismo y otras cosas. Muy bien, sígale, perdóneme. no se preocupe. Ok, bueno, y una vez que ya empezamos a hablar sobre segundas causas, ustedes como, bueno, más bien quise hacer otra pregunta al doctor Eduardo. Eh, un paciente con estas características, ya que hablamos, ¿qué laboratorios mínimos necesarios le tomarías o le solicitarías tú de primera instancia para poder abordarlo? Hola, hola. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Ok. Ah, bueno, laboratorios. eh, pues podemos empezar con laboratorios generales, biometría hemática, química sanguínea. Digo, pensando en que ya esté causando algún tipo bueno, pensando más bien en enfermedad renal, pues en la química sanguínea podríamos ver pues, elevación de ácidos o de creatinina, perdón. En la biometría hemática tal vez no encontraremos mucha información, a menos que estemos pensando no sé, en alguna neoplasia, pero bueno. Este, y en cuanto a ya como estudios específicos de los trastornos secundarios, bueno, sí, de los que tienen aquí en la tablita, pues para la apnea obstructiva, pues se necesita aparte de la clínica, ¿verdad? Una polisomnografía. Para la enfermedad renovascular, creo que le he mencionado un ultrasonido
Doppler para ver el flujo de las arterias renales y eh, pues si estamos pensando en alteraciones hormonales, pues también nos serviría un perfil tiroideo, por ejemplo. Gracias. Bueno, continuamos con lo que había dicho el doctor Eduardo, pues prácticamente tiene razón. Digo, en la guía del 2017 de la ACC nos recomienda un listado de exámenes básicos sugeridos principalmente para la evaluación de hipertensión primaria y unos opcionales. De estos, muchos están enfocados en tanto evaluar el daño provocado a órgano blanco y otros también a buscar una etiología de una hipertensión secundaria, aunque aquí pues vaya, dice hipertensión primaria, vaya. En este caso, en nuestro paciente, se les realizaron los que tienen la palomita, es lo que se le pidió, vaya, en la primera PA, un perfil de líquidos, una biometría hemática, un perfil bioquímico, electrolitos secos y un examen general de orina. Otros exámenes que también nos pueden ayudar para igual buscar daño de órgano blanco y que deberían ser muy importantes también en un abordaje así es un electrocardiograma, claro, porque no sabemos específicamente desde cuándo la presión se ha mantenido elevada y sobre todo si es una presión que ronda entre 160, 170 y pues prácticamente es un paciente asintomático. Ya otros estudios, como decían, más enfocados a una causa secundaria podrían ser un sonido renal Doppler, que está enfocado más ya a una enfermedad renovascular, vaya, pero únicamente seríamos enfocados si nosotros tuviéramos o evidenciamos hallazgos clínicos en la exploración física, como nos habían dicho los demás doctores. Y bueno, estos son los primeros laboratorios que se solicitaron en consulta. Quiero hacer la distinción, digo en consulta, porque más adelante vamos a continuar con el PEA, que es cuando ya ingresa al hospital. Eh, en consulta se le pide biometría hemática, perfil bioquímico y examen de la orina, lo cual evidencia elevación de creatinina y de azodados, una elevación con una hipertrigliceridemia y colesterol total, una disminución de la proteína sérica y en el examen general de la orina únicamente podemos evidenciar hasta este punto una proteinuria de 300 miligramos por decilitros y una glucosidad de 100 miligramos por decilitros. Hasta este momento estamos aquí. Y bueno, la exploración física en consulta fue únicamente reveló que se presentó una presión arterial elevada de 160/79, pues un IMC elevado de 30 correspondiente a un grado de obesidad. Y el resto de la exploración fue asintomático, es decir, no se, vaya, no hubo datos de daño a órgano blanco, la exploración neurológica eh, no habían defectos motores, sensoriales o algún tipo de retinopatía o alteración de estado de alerta o datos que nos enfocaran más a un daño de órgano blanco, cardiopulmonar, pues no había alteraciones de ritmo cardíaco, soplos o algún estertor por parte del lo pulmonar. Y bueno, seguimos adelante. Ahora, ya nuestra segunda parte del PEA, recordando masculina, 22 años, que pues fue referido a consulta externa. 8 días previos a su ingreso, acude a evaluación a consulta externa por parte del Departamento de Nefrología, en el cual se lo solicitan laboratorios, los cuales ya mencionamos previamente, en los cuales reportó lo que acabamos de mencionar, y es referido a esta institución para su abordaje médico. Durante su interrogatorio por aparatos y sistemas, encontramos relevantes que se refiere que presenta astenia, dinamia, malestar general y fatiga, niega pérdida de peso o escalofríos. Por parte de cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal, no hay algún dato relevante que nos haya enfocado a alguna otra causa. Musculoesquelético refiere a presenciar un aumento de la circunferencia de sus miembros inferiores, referido como edema. Que más adelante vamos a andar un poco más en la exploración, y artralgias y mialgias. A la exploración física durante el internamiento, que fueron 8 días posteriores a la consulta, se vuelve a evidenciar una presión arterial elevada, 168/70, y la diferencia de esta exploración física es que podemos ya evidenciar lo que es la presencia de edema de una cruz predominantemente en región pretibial
bilateral, golete negativo, sin aumento o cambios de temperatura y con pulsos distales de adecuada intensidad. Aparte de eso, también se evidenció que habían datos característicos de una dermatosis que estaba localizada en ambos pliegues axilares, cuello, que se caracterizaba por placas hiperpigmentadas características de acanthosis nigricans. Y bueno, se volvió a pedir laboratorios de ingreso. Aquí es donde hago la distinción, que estos laboratorios fueron 38 días posteriores a los primeros laboratorios que vimos inicialmente. Ahora vamos a ver qué cambios encontramos. Todavía nos encontramos en elevación de creatinina y ácido y como vemos, aquí les puse la tasa en este punto del paciente, la tasa de infiltración glomerular estimada fue de 38 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y ya empezamos a presentar datos de hipoaluminemia, en este caso de 3.2, continuamos con hipotinemia de 4.8 y si nos fijamos en el examen de la orina, que anteriormente únicamente teníamos la proteinuria y glucosuria, se agrega ahora la hemoglobina, que 4 cruces y la presencia de eritrocitos de 23 a 30 por campo. Y más específicos, pues la proteinuria aumentó a 65.9 miligramos por decilitro. Igual en este internamiento, a su ingreso se le pidió una recolección de orina de 24 horas. O sea, al día siguiente, la recolección, que fue de un volumen urinario de aproximadamente 2.700 mililitros, eh, se calculó unas proteínas totales, las cuales reportaron un valor de 13.556.7 miligramos por 24 horas. O sea, 13 gramos prácticamente. Y bueno, hasta este punto, me gustaría que alguien me apoyara de mis compañeros R1 a hacer un listado rápido de problemas activos para clínicos, clínicos igual, no tiene que ser uno, pueden comentarlos alrededor del tiempo, no se peleen, por favor. Julio, por favor, te elijo a ti. ¿Alguien? ¿Lo elijo? ¿No? No se escucha. O sea, se escucha entrecortado. Bueno, Sí, este apoyo, bro. Sí, activos. Bueno, la hipertensión, ¿verdad? Que ya tiene más de 2 mediciones con cifras elevadas. Datos clínicos como la astenia, la dinamia, el IMC de 30, que integra el diagnóstico de obesidad, cada uno, demás miembros inferiores, la acantosis nigricans y bueno, también los datos de laboratorios encontramos, la proteinuria, la glucosuria, la hematuria, y los demás, bueno, elevación de cebados. Y algún otro dato, bueno, de antecedentes también, pues el antecedente era familiar de diabetes de parte de su madre, creo. Y pues, bueno, son los que recuerdo. perfecto. Ok. Bueno, como decían aquí los lectores, específicamente en activos clínicos, pues podemos encontrar hipersensibilidad sistémica, lo que refiere el lipas, astenia, dinamia, en la exploración, el edema retibial, en este caso la obesidad grado 1 de la OMS, que en este caso era de una escala de un montón de 1. Algo importante que también no se mencionó, que creo que sí también hicimos énfasis, fue el antecedente de una infección de vías respiratorias previa hace un mes. También con los datos clínicos que tenemos y los laboratorios podemos también englobar un síndrome metabólico, perdón. Y por parte de paraclínicos, pues encontramos la proteinuria, glucosuria, la hemoglobina, la hipolinemia, elevación de soda creatinina y la población de tipos de población. Aquí en la parte que dice carga genética y presión de diabetes es pasivos, lista de activos pasivos, perdón, lista de pasivos. Sí, se copió mal. Y bueno, una vez que tenemos nuestro listado de problemas, lo que nos importa de esto, vaya, no es únicamente de que tener lista de problemas nada más para hacerlo bonito, no. Es englobar o intentar juntar todos estos activos o pasivos en algún un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas, o en alguna enfermedad que nosotros estemos orientados, que nos expliquen la presencia de esto. Y bueno, por primera parte, podemos englobar lo que es un síndrome metabólico. Nuestro paciente tiene una hipertriglicemia, es mayor, ¿sí? A 150 miligramos por decilitros.
No tenemos el valor de HDL, pero tenemos también otros datos que nos orientan a eso. Tiene hipertensión arterial mayor a 130/85, tiene datos clínicos de resistencia a insulina y lo podemos ver con las dermatosis características de acatosis nigricans. Tiene obesidad abdominal y un IMC elevado. También podemos englobar otro diagnóstico que es el de enfermedad renal aguda. Esto lo englobamos porque es una, patología que tiene una duración mayor a 7 días y menor a 3 meses. Y hay una disminución de la tasa de filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto por 1,72 metros cuadrados, que nuestro paciente creo que está filtrado a 34. También hay una elevación de marcadores de daño renal que se manifiesta como albuminuria, hematuria o piuria. Y bueno, dentro de esto nos enfocamos especialmente en el abordaje de una enfermedad renal aguda, que hasta este punto existen pues varias causas de etiología de enfermedad renal aguda y que vamos a ver más adelante. En este caso, nosotros llegamos a este punto de una probable granulopatía porque empezamos a evidenciar que hay datos de síndrome nefrítico y nefrótico que se empalman ya con los laboratorios que pedimos. Entonces, y de hecho, pues la clínica también nos da un respaldo en el que existe hipertensión, hematuria y proteína variable, y por parte del síndrome nefrótico, el conteo de proteínas de orina 24 horas es mayor a 3,5, hay una hipoluminemia de menos de 3,5 miligramos por decilitro y hay edema periférico. Pero bueno, antes de llegar a eso, me gustaría recopilar algunos datos importantes de cómo llegamos hasta este punto. El 22 de febrero de 2022, nuestro paciente previamente pues, no tenía nada. Fue hasta que se fue en un chequeo de rutina en casa, se toma la presión arterial y muestra una cifra hipertensiva que fue 168/80 y no se asociaba a ninguna sintomatología. Posterior al siguiente año, en marzo del 23, vuelve a una consulta por parte externa secundario a tener una infección de vías respiratorias superiores. Y durante el abordaje de esa consulta se evidencia otra cifra de presión sistólica elevada mayor a 170 mililitros de mercurio, que fue corroborada en 2 voces consecutivas. De aquí fue dirigido a una consulta externa por nefrología el 24 de abril de 2023, en el cual se reportan todos estos laboratorios y el internamiento se hace el 2 de mayo ya con un cuadro clínico caracterizado por hipertensión arterial, edema de miembros pélvicos, cuadro clínico también que nos engloba posiblemente una patología nefrítica, nefrótica y enfermedad renal aguda. Pero bueno, antes de llegar hasta que, ok, es una glomerulopatía, nosotros técnicamente hicimos el análisis de por qué es enfermedad renal aguda o una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica. En este caso, antiguamente, antes se usaban lo que eran los criterios de Rifle y Akin. Pues posteriormente, en 2012, empezaron a manejarse lo que son los de la CADIGO. Pues bueno, en esta parte, la enfermedad renal aguda se definió por lo que ya hemos visto anteriormente, una duración mayor a 7 días y una disminución y uno menos de 30 meses, una reducción de la tasa de filtración glomerular estimada de menos de 60, o también se podía tener el otro criterio que es estructural, que nos evidenciaba daño renal, que era en este caso por la albuminuria, hematuria o piuria, en este caso. Y ahora, en nuestro paciente, pues sí teníamos una tasa de filtración estimada de 38 mililitros por minuto por 1,63 metros cuadrados, una que tenía 2,4, un volumen de 35 miligramos por decilitro y una urea de 74 miligramos por decilitro. Hasta este punto sabíamos que tenía enfermedad renal aguda, pero no únicamente, digamos, a saltar hasta la enfermedad glomerular, simplemente porque presenta datos que nos hacen pensar en una glomerulopatía, sino que también es necesario hacer énfasis en las diferentes abordajes de una enfermedad renal aguda, sobre todo en la clasificación, que existen 3 grandes pilares, que es la perrenal, la intrínseca y la hiporrenal. Prácticamente, como ya hemos visto, la solemia perrenal ha sido con mayor bueno, visto con mayor frecuencia y se debe a una disminución del flujo plasmático o a la perfusión renal, que se caracteriza por datos clínicos de hipovolemia, hipotensión o
estenosis de la arteria renal. Mientras que la postrenal es prácticamente, podríamos decirlo lo contrario, pues una obstrucción que tiende a ser, en este caso, bilateral, porque si solo obstruyamos una, pues técnicamente ya tenemos otro riñón, y pues como que se bueno, hace un mecanismo de compensación, pero en este caso, pues se debe a una obstrucción adquirida, una vejiga neurogénica o algunas malformaciones congénitas que en nuestro paciente no teníamos nada orientado a este caso. Eh, en nuestro paciente con esos laboratorios podemos sacar también un cociente von creatinina que nos ayuda mucho a enfocar hacia dónde va, qué pilar va enfocado. Nuestro cociente ronda en 14 a 1, que nos indica que posiblemente sea de un mecanismo intrínseco. Y también otros laboratorios que nos podrían ayudar, sobre todo es la concentración de sodio en orina y el sedimento urinario, que nos habla mucho sobre las características microscópicas de la orina. En este caso, algo muy característico del sedimento urinario en las lesiones intrínsecas es que tienen presencia de eritrocitos y sobre todo si nosotros nos estamos enfocando a una enfermedad glomerular, estos eritrocitos tienden a ser dismórficos porque pasan lo que es la barrera de la membrana basal y eso provoca alteración de su membrana. Pero bueno, también podemos encontrar otros hallazgos en el sedimento urinario, como Perdón leucocitos, que por ejemplo. lo interrumpa, doctor Abraham, pero hay otra causa del dimorfismo de los eritrocitos. No sé si alguien más le quiere ayudar. De los R's grandes que ya llevaron nefro. Por su paso a través de los túbulos y la unión a la uromodulina. No es la unión a la neuromodulina, sino al pasar por los túbulos a que se somete. A un cambio de la presión Mejor, osmótica. menor bueno, hipoxia y también a cambios en la osmolaridad. Los molares, ese es el mecanismo en realidad de los dimórficos. Ok, ok. Y bueno, y bueno, podemos diferenciar si es un sangrado glomerular o urológico en este caso, por algunos datos clínicos, por presencia del color urinario, de la orina, de la morfología, como habíamos dicho, si son red blood cells, glomérulos dismórficos o isomórficos, como podemos ver, hay una gran variedad de dismorfias glomerulares que se empiezan a describir. Y si hay presencia de disminución o mantenimiento de la función renal. Y bueno, datos clínicos que nos orientan entonces a nosotros a enfocarnos a una enfermedad glomerular. En este caso es que nuestro paciente, bueno, en una enfermedad glomerular la clínica es muy variable y lo que nos puede guiar es que nuestro paciente tiene edema en extremidades y el dato de hipertensión. Para clínicos, pues encontramos lo que es como tal la enfermedad renal aguda por la elevación de ácido y creatinina. Se evidencia también una hipoalbuminemia y una hiperlipidemia, y sobre todo en el ego, en el análisis de orina, podemos ver una proteinuria que puede ser variable eh, y una hematuria. Que en este caso, pues también podríamos encontrar cilindros, glóbulos rojos o grasos, pero en nuestro paciente pues no se evidenció estos hallazgos. Esto no significa que yo al tener una enfermedad glomerular, como Abraham, tienes una enfermedad glomerular, no pueda tener yo una nefritis intersticial aguda sobrepuesta o también una necrosis tubular aguda, sino que prácticamente son más que nada un espectro de lesión renal. Entonces, yo podría tener una glomerulopatía que técnicamente empieza a progresar y también nos pueda provocar una nefritis intersticial. Y a lo que quiero llegar con esto es que por mucho tiempo los síndromes clínicos nefrítico y nefrótico han sido vistos como blanco y negro. Y de que dicen, ok, es que es un síndrome nefrítico, entonces tiene que ser esto, o es un síndrome nefrótico, entonces tiene que ser eso. No, y la verdad es que más, como lo veo más, es como un espectro en el que pues pueden manifestarse datos clínicos o de laboratorio para clínicos de ambos y no son mutuamente excluyentes. Y de hecho es lo que pasa en nuestro paciente. Nuestro paciente pues tiene datos de síndrome nefrítico, la hematuria con hemoglobina de 4 cruces y los eritrocitos de 25-30 por campo, aquí les coloqué todo, y el deterioro de la función renal la que estábamos hablando. Tiene hipertensión y tiene edema.
Y también tiene datos de síndrome nefrótico, porque tuvimos una recolección de 24 horas que pudimos evidenciar un total de 13 gramos por 24 horas. Quizás todavía no completamos el rango de hipoglucemia que pues, hay algunas biografías que lo manejan también menos de 3,5 y otras que es de 3 gramos por decilitro, pero también contamos con lo que es el edema periférico. Y bueno, también tenemos hiperlipidemia, pero técnicamente muchas bibliografías tampoco consideran que sea un criterio estricto o diagnóstico de un síndrome nefrótico. Y ya que nosotros tenemos en cuenta que nuestro paciente tiene pues prácticamente estos dos síndromes, pues ahora nos orientamos en el momento de evaluar qué síndrome tiene. O sea, los dividimos en nefrótico, nefrítico y aparte primaria y secundaria. Prácticamente aquellas que son primarias pues son intrínsecas o secundarias pues son pues secundarias literal, perdón la redundancia, a una enfermedad sistémica que podría ser autoinmune, infecciosa por un o consumo de un medicamento o entre otras como panoplásico. Nuestro paciente pues por su edad y su contexto etiológico, bueno, al menos les coloqué aquí las principales primarias que estaríamos enfocados a pensar. Es decir, un ejemplo, en el síndrome nefrótico no les puse cambios mínimos, porque técnicamente cambios mínimos, aunque sí es posible, la población de personas con esta enfermedad tiende a ser enfocada a personas de edad pediátrica. Y bueno, durante su abordaje, una vez teniendo en cuenta esto, se le pidieron laboratorios intrahospitalarios realizados el 3 de mayo del 2023, en el cual se pueden dividir laboratorios de inmunología, de inmunoelectroforesis en suero, perfiles de marcadores virales y perfil de coagulación y un perfil ANCA, de los cuales nos resalta que pues prácticamente tenemos negativos los perfiles de marcadores virales, el perfil ANCA también lo tenemos negativo, y tenemos una elevación de hemoglobina IgA de 540 miligramos por decilitro y en inmunología únicamente tenemos positivo los anticuerpos antinucleares, positivos en 1 en 160 como un patrón moteado o especular. Y ahora, una vez que tenemos esto, pues bueno, lo divertido es saber entonces qué homeopatía tenemos, porque debemos de saber. Y aquí les hice una tablita que nos puede ayudar a englobar las cosas que técnicamente nuestro paciente nos hace decir cosas a favor o cosas en contra de las al menos 3 causas primarias de las glomerulopatías que mencionamos anteriormente. Inicialmente, pues técnicamente por parte de nefropatía por IgA es un paciente masculino y este tipo de patología es más frecuente en pacientes de sexo masculino. Tiene un inicio variable y casi siempre pues es posterior a una infección de vías respiratorias o gastrointestinal. Y algo muy importante es que eso, de inicio variable, no necesariamente tiene que ser entre 2 o 3 semanas posterior a la infección de vías respiratorias, como lo hace mención en la literatura en la hipótesis streptocócica, que ahorita vamos a ver más adelante, y también datos a favor, que pues tenemos la hematuria microscópica, o que ya evidenciamos la IgA sérica elevada y tenemos un nivel de complemento normal. En contra, pero no tan en contra, porque tenemos nuestro paciente una proteinuria nefrótica, y pues técnicamente el 90% de las nefropatías por IgA llegan a tener proteinuria de rango subnefrótico, pero sí se ha visto que cerca de un 10% llegan a tener. Entonces, como les decía, no son entidades mutuamente excluyentes y pues digo, podría evidenciarse una proteinuria nefrótica. Ahora, por parte de una post-streptocócica, algo que nos dice que quizás no sea o vaya enfocado hacia esa parte es que la distribución de esto es bimodal y tiene que ser en niños de 3 a 12 años o mayores, adultos mayores de 60 años. El tiempo de inicio pues es de 1 a 2 semanas y si es posterior a una infección de vías respiratorias como pues previamente tuvimos en nuestro paciente, pero en este paciente fueron 2 meses posteriores a una infección de vías respiratorias. Suele haber edema, pero el edema suele ser ubicado mayormente facial en vez de periférico. Eso no significa que la presencia de edema periférico sea algo que lo descarte, ¿no? Y la proteinuria pues tiende a ser algo subnefrótico y hay veces que, bueno, la mayoría de las veces niveles de complementos se ven afectados y sobre todo el C3 se ve disminuido.
Ahora pasando a las nefríticas, membrana proliferativa. eh, en contra, tenemos que cerca de la mitad tenemos disminución del complemento de C4, aunque podemos tener niveles normales iguales, normales o disminuidos de C3. También podemos descartar una causa secundaria de membrana proliferativa porque por una causa infecciosa no tenemos datos de infección por VIH, virus de hepatitis C o B, y pues tenemos un panel ANCA negativo, que es algo muy característico. Por la membranosa nos orienta más porque en el ego pues no tenemos, o sea, tenemos datos de un sedimento activo y hematuria, y es algo que originalmente no veíamos en una membranosa, a pesar de que tenemos las otras cosas clínicas que sí nos orientan, ¿no? Y una glomerulosclerosis focal y segmentaria, vaya aquí también tenemos muchas cosas a favor, como lo es la proteinuria, que puede rondarse subnefrótica o nefrótica, la presencia de API hipertensión, la deducción y algunos datos que nos orientan también a desarrollar esta patología es algunos eventos que nos provocan una reducción de la masa renal, que en este caso pues fue un parto prematuro o la obesidad. Y bueno, si pensaban que estaba fácil, ahora está más difícil. Hay que empezar a describir o qué hallazgos tenemos con las glomerulopatías a nivel microscópico. Ok, sí, entiendo. Aquí les divise una tablita. Puede ser un poco extenuante, pero sí, es una tablita donde describe la parte de microscopía óptica, electrónica y inmunofluorescencia. Y prácticamente es muy importante porque las glomerulopatías las vamos a diagnosticar con esto. Y viéndonos no únicamente enfocados en las cosas más importantes, en una nefropatía por IgA, lo más importante es que vamos a encontrar depósitos mesangiales y estos depósitos van a ser de IgA, prácticamente. Si lo vemos en una inmunofluorescencia, pues va a haber un patrón difuso granular por alrededor de todo el glomérulo. Y en microscopía electrónica, claramente no creo que alguno haya pedido una microscopía electrónica en su práctica médica, pero bueno. Podemos ver aumento de la hipersensibilidad mesangial y aumento de la matriz mesangial. Por otra parte, una estreptocócica, la diferencia es que los depósitos son ubicados en diferentes partes. O sea, en este caso la conocen como que característicamente como jorobas. ¿Por qué? Porque se encuentran por debajo del epitelio, son subepiteliales. Entonces, eso provoca que hay una elevación como parecido a una joroba. Los depósitos tienden a ser granulares y de IgG e IgM. Eh, en una membrana proliferativa, la microscopía de óptica vamos a encontrar que algo muy característico es la formación de doble contorno o lo que le conocíamos como la vía de tranvía o de tren. Es súper característico y los depósitos tienen a ser subendoteliales y mesangiales. Eh, la membranosa podemos encontrar un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Los depósitos aquí son superendoteliales y mesangiales. Y igual encontramos protuberancias bromosas para C3, IgG y complemento. Algo que sí también vamos a ver y creo que no nos vamos a equivocar muy fácil es en una glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque prácticamente lo característico, como dice su nombre, es la esclerosis de los glomérulos y técnicamente vamos a ver un glomérulo pues completamente lleno de fibrosis, de todo esclerosado, y tiende a crecer casi como focal y segmentaria porque focal es en alguna parte, es por partes no completamente el gemelo, y segmentaria que es no en todos los gemelos. Y bueno, nuestro paciente se le realizó una biopsia renal por aguja de corte, y bueno, tenemos la primera laminilla. Se realizaron 3 biopsias Trucut y de las cuales pues se contaron un total de 34 glomérulos. Esta es una vista macroscópica de tensión HIE, es una magnificación de 100 por, ahí dice 10, 10 por, perdón, sí. Em, y lo que quiero aquí resaltar, si ven en numeritos, pues les intenté señalar lo que son los glomérulos. Ahí vemos un total aproximado de unos 12 glomérulos. Lo voy a señalar de todos modos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12. Y vemos como, por ejemplo, esta parte superior representa un truco y el otro que está sobrepuesto
vemos cómo hasta este punto podemos ver que hay esclerosis global de los glomérulos. Digo, tendríamos que hacer un poco más de magnificación para poder escribir un poco más, pero también podemos escribir que existe un tipo de infiltrado intersticial que hasta este punto no podemos diferenciar qué tipo o qué subtipo es. Algo que tiene característico que es en el segundo truco que vemos que hay atrofia tubular, que lo vamos a ver como disminución de, o bueno, más bien aplanamiento de las células tubulares, que normalmente son entre columnares o cúbicas, y estas tienden a ser más planas, que más adelante vamos a ver. Y bueno, en estas tres, en este truco que vamos a ver arriba, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siete glomérulos con glomerulosclerosis global completa, y en el otro pues vemos todavía con otros glomérulos que empiezan a tener cambios de esclerosis. Bueno, dando un poquito más de zoom, ya podemos empezar a describir un poco más el tipo de infiltrado. Tiende a ser mononuclear y nos enfoca más entonces a un tipo de infiltrado intersticial linfocítico. Sí, vemos también parte de edema intersticial, y aquí podemos escribir que sí, evidentemente hay glomerulosclerosis global, no hay para nada hiperplasia ni hipertrofia de los podocitos, digo, en este caso más bien del mensajio. Y aquí en este corte no se aprecia muy bien, pero aquí hay un vaso intersticial, y que es a lo que quería llegar, que, bueno, debía haberlo mencionado aquí, algo cuando se evalúa una laminilla, principalmente evaluamos, o sea, busca evaluar cuatro cosas primordiales. La primera es el glomérulo, evidentemente. El segundo es el intersticio, luego los túbulos y luego los vasos. Entonces, en este caso, vamos a evaluar el intersticio. Es ya una magnificación aún más grande, es decir, 100. Y vemos algo característico, pues es la infiltración linfocítica, caracterizada porque son células mononucleares, acidófilas, y presencia de edema intersticial. Y también algo característico es la atrofia tubular, que como vemos aquí, los túbulos deberían de ser con un epitelio, como dijimos, columnar, eh, cúbicas, y esto pues prácticamente está aplanado. Y algo que refuerza el hecho de que hay daño tubular es la presencia de estos cilindros acidófilos, que son pues cilindros proteináceos, característicos de daño tubular. Y bueno, también en este corte que ya enfoca mejor lo que es el vaso intersticial, vemos que sí hay pues conservación del endotelio y no hay infiltración de linfocítica, entonces podemos decir que en este caso no hay alteración de los vasos intersticiales, por lo menos en este vaso. Eh, en esta microscopía es una tinción de tricómico. Lo característico aquí que quise resaltar es que hay una proliferación de la cápsula de Bowman, que originalmente se conoce, bueno, típicamente se conoce como las semilunas fibrosas, que empiezan a proliferar y pues vaya a colapsar lo que es el glomérulo. Estas manifestaciones histológicas son muy importantes porque sí tienen un impacto pronóstico en la función renal de nuestro paciente. Microscopía óptica de una tinción de metanamina de plata. Esta técnicamente nos ayuda a descartar otras enfermedades como una membranosa o membranoproliferativa o una lúpica, que nos podría ayudar también, porque pues en este caso aquí en este caso no vemos duplicación de la membrana basal, y tampoco lo que es característico de la lúpica es que la formación de haces de alambre. Y bueno, no les pude conseguir una foto de la inmunohistoquímica. Esta es una imagen representativa obtenida de Pathology Outlets. Eh, pero bueno, así se veía una glomérulo con depósitos mensajeros IgA positivos, que técnicamente es una característica definitoria y consistente de la enfermedad. Pueden haber presencia así de otros depósitos mesangiales de C3 en 90%, de IgG 20-30 y de IgM 50, pero lo primordial en 100% tiene que ser IgA. Y los depósitos pueden también presentarse aparte de mesangiales subendoteliales en las capilares. Ahora, en nuestro paciente,
el resultado de la inmunohistoquímica reporta que hay una presencia de IgA positivo, pero lo reporte como positivos en túbulos renales. Eh, Platicando ya con patología, con los recientes de patología, refieren que posiblemente sea secundario a que el daño era muy avanzado como para poder determinar la presencia de IgA en los glomérulos que prácticamente ya están todos esclerosados. Y bueno, hasta este momento, alguien R2, R3, R1, R lo que sea, nos puede ayudar en hacer un diagnóstico presuntivo de nuestro paciente, por favor. Bueno, de impresión diagnóstica, enfermedad renal aguda, secundaria a nefropatía por IgA, hipertensión arterial sistólica y síndrome metabólico. Algo muy importante aquí es que lo dimos en dos tipos de diagnósticos. Uno que es por clínica y otro que es histológico, porque también tiene el diagnóstico de glomerulosclerosis global y segmentaria irregular, nefritis intersticial linfocítica focal y depósitos tubulares de IgA. Y bueno, pasaremos ya rápidamente a nuestra revisión de nefropatía por IgA. Técnicamente, la nefropatía por IgA es una glomerulonefritis causada por depósitos de hemoglobinas de IgA de manera basal glomerular. Es una enfermedad muy frecuente en sentido de una glomerulonefritis y se caracteriza, como ya dijimos, por depósitos de hemoglobina A en el mesangio capilar, mesangio globular, más bien. Cerca del 90% de los casos tienden a ser idiopáticos y menos del 10% tienden a ser familiares, que una nefropatía familiar. Epidemiológicamente hablando, la incidencia más frecuente es entre la década segunda y tercera década de vida, mayor en hombres que en mujeres, una relación de 2 a 3 a 1. Y como le decía, es la causa más frecuente de nefritis primaria en la mayoría de los pacientes a nivel mundial. La etiología prácticamente, pues si nos sentamos a analizar cada una de las etiologías, pues nos vamos a ver aquí una hora, la verdad, pero podemos dividirlas en, se desconoce, hay una asociación genética por infecciones de mucosas o un patrón esporádico, que también podemos también poner causas secundarias, que son por anticuerpos o, bueno, más bien autoinmunes, entre otras. Y bueno, la presentación clínica suele ser muy variable, tiende a presentarse como una hematuria microscópica sintomática o hasta en algunos casos como una nefritis rápidamente progresiva con hipertensión severa. Eh, Como podemos ver en la tabla de la izquierda, cerca del 88% de los pacientes llegan a tener microhematuria, seguido de una macrohematuria, pero solo el 43% y hipertensión el 25%. El grado de proteinuria pues puede variar, el 80% tiende a ser no nefrótico, pero como dijimos, cerca del 10% también nos podría encontrar una proteinuria de rango nefrótico. Nuestro paciente pues era compatible con una proteinuria con rango nefrótico. Y bueno, algo muy importante es que prácticamente en la IgA sí se puede encontrar enfermedad renal aguda, pero es poco frecuente, menos de 5% según la literatura, y existían posiblemente tres mecanismos a esto, que era secundaria una nefropatía por IgA crescéntica, o por daño tubular, o daño intersticial renal. Ahí está mal. Y bueno, ¿cómo saber cuándo le va a tomar una biopsia del paciente? Pues prácticamente existen dos indicaciones. Una es elevación de la creatinina y persistencia de la proteinuria mayor a 500 miligramos por decilitro, en este caso. Volvemos a recapitular un poco más de lo que es la nefropatía por IgA. Nuestro paciente, histológicamente, hay pues proliferación difusa de células mesangiales en matriz. Los glomérulos tienden a ser hipercelulares. Hay compromiso mensangial y la inmunofluorescencia, que es lo más característico, pues nos va a revelar un patrón de depósito IgA en el mensajio. Y algo que nos ayuda en esto es una clasificación histológica por la clasificación de Oxford, que nos ayuda a predecir el pronóstico, que se divide en hipercellular, proliferación, la glomerulosclerosis, el fibrosis tubulointersticial y las semilunas. Por otra parte, en la clínica de nuestro paciente, para clínicos, pues vamos a englobar que la presencia de la proteinuria, la hematuria, la disminución de la fase de función molecular, aunque pues la hematuria no tuvimos la evidencia de los cambios morfológicos,
tenemos otros datos que también nos orientan, como la presencia de hemoglobina IgA, que tiende a tener un valor, tiende a tener un valor muy importante específico, simplemente no puede ser utilizado sin presencia de datos clínicos o un contexto clínico que nos oriente a lo que es una nefropatía por IgA. Entonces, y además, pues esta concentración sérica de hemoglobina IgA pues, no va a tener ningún valor pronóstico. Aquí sí. Bueno, ahora pasando a tratamiento, lo podemos dividir en dos pilares esta vez: tratamiento no inmunosupresor y tratamiento inmunosupresor. Prácticamente, así a grosso modo, el tratamiento inmunosupresor se basa en o el objetivo es disminuir la proteinuria, retardar el deterioro de la función renal. Y eso lo hacemos bloqueando el sistema renina-angiotensina. Va a disminuir lo que es la tasa de filtrado glomerular y en este caso el daño por parte de la proteinuria. Y el tratamiento inmunosupresor pues está enfocado y dirigido principalmente a un mecanismo patológico como tal. Pasando primeramente al no inmunosupresor, la CADIGO refiere que, o vaya, sugiere el uso de IECAS y ARA2 para reducción de la presión arterial y de la proteinuria. Menciona que aquellos que tengan proteinuria menor a 1 gramo por día deben de mantener una hipertensión menor a 130/80 y aquellos que tienen mayor a 1 gramo por día deben de tener una presión menor a 125/70. También se ha visto que los inhibidores de SGLT2 han mostrado un beneficio en estos pacientes por una disminución de lo que era proteinuria inicial. Y en este caso se analizó el beneficio de la dapaglifosina, que pues hubo una reducción de la porción de albúmina creatinina en relación a pacientes que fueron sometidos con placebo. Algo muy importante aquí es las medidas generales. En este caso son medidas que hay que tomar como, como reducción de lípidos y restricción de sodio y fosfato, el abandono del hábito de fumar y evitar el consumo de ANES y otras nefotoxinas. Ahora, por otra parte, el tratamiento inmunosupresor va enfocado a lo que es el enfoque en la patología en sí. Perdóname. Y en este caso podemos dividir como en corticosteroides, que inicialmente la CADIGO refiere que sí se pueden usar, pero únicamente ya en pacientes con terapia no inmunosupresora también iniciada, porque es el principal pilar. Cuando presentamos aún así con eso, persistencia de proteinuria mayor a 1 gramo por día y una tasa de filtración mayor a 50 mililitros. Es muy importante en este contexto que, pues como nuestro paciente va a estar inmunosuprimido, pues debemos dar, pues también una prevención para nemocitis Jirovecii o enfermedades e infecciones oportunistas. Un esquema recopilado de UpToDate puede ayudarnos, es el uso de metilprednisolona, que es 1 gramo IV durante 3 días, de inicio de 3 a 5 meses. La duración inicial es 5 meses, de 6 meses, y posteriormente se suspende. Ahora, también existen otros tipos de terapia inmunosupresora, lo que son los corticosteroides combinados con ciclofosfamida. La verdad es que acá digo, no sugiere tratamiento combinado con estos, a menos que haya presencia ya de bastante deterioro de la función renal y bastantes datos histológicos, como la presencia de seminulas y un deterioro rápidamente progresivo de la tasa de la función renal. Y también podemos ver otro tratamiento que se enfoca en la budesonida, que es la TRF, que es un medicamento que está elaborado para la liberación del fármaco hasta lo que es el hilo distal. Este fármaco se ha empezado a usar en pacientes que no responden o no pueden tolerar inicialmente el curso de 6 meses de glucocorticoides orales que mencionamos anteriormente y llegan a tener proteinuria persistente de más de 2 gramos por día. Desventajas con esto es que pues nos llegan a provocar aumento de la presión arterial, edema periférico, facial y espasmos musculares. En nuestro paciente, su manejo inicial se le dio tratamiento con metilprednisolona 500 miligramos
un total de 3 días. Se dio trimetoprim sulfadoxazol como para, bueno, más bien para profilaxis para lo de sinusitis y Obeshi, y el temistado 80 miligramos cada 24 horas. Posteriormente a la toma de biopsia se egresó y se dio manejo ambulatorio. Acudió a consulta, se hizo ajustes de medicamentos, se le instaló lo que fue la budesonida 9 miligramos 24 horas y el inhibidor de SG2, la dapaglifosina. También se le hizo énfasis en la restricción de sodio y líquidos y el cambio de estilos de vida saludable. Y algunos marcadores que también me gustaría resaltar es algunos marcadores de pobre diagnóstico de IgA, es que como ya mencionamos, pacientes que sexo masculino o aquellos que estén datos de obesidad, hipertensión persistente, y en el seguimiento pues nos va a ayudar mucho en datos de persistencia de proteinuria más de 1 miligramo por día, de un gramo por día, hiperuricemia, hipertrigliceridemia. Ahora, durante consulta, nuestro paciente, estos son los resultados del laboratorio de seguimiento. Veamos todavía que hay elevación de persistencia de elevación de creatinina y ácidos, pero técnicamente hay que recordar que pues, los medicamentos que estamos usando pues, nos pueden provocar también elevación de la creatinina, sobre todo como recuerdan, el lecardipino. Y lo importante aquí para ver y evaluar la evolución de nuestro paciente va a ser la proteína en una recolección de orina de 24 horas, que como podemos ver, de estar en 13.000, ahora está en 3.602 miligramos por 24 horas. Aún tenemos todavía presencia de eritrocitos por campo, pero ya es en menor cantidad, 2 a 4, y hemoglobina 2 cruces. La exploración física del paciente, pues técnicamente ha sido normal hasta este momento y no ha presentado alguna alteración o daño a órgano blanco. Y bueno, conclusiones y mensajes que sería importante que se llevaran a casa es que pues prácticamente más del 50% de los pacientes con hipertensión primaria van a tener factores de riesgo cardiovascular adicional, cosas que nos enfoquen a una etiología primaria. Eh, en la nefropatía por IgA es una enfermedad glomerular que es primaria más frecuente a nivel mundial. ¿En quiénes vamos a hacer biopsia? Pues aquellos que tengan proteinuria persistente de 0.5 aquí digamos, a 1 gramos en 24 horas y que desarrollen lesión renal. También considera causas de hipertensión secundaria en aquellos pacientes que tienen a desarrollar hipertensión a edades muy tempranas, como lo fue en este caso nuestro paciente, y sin ausencia de los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Es muy importante que se dé un manejo conjunto y también la presentación clínica, evaluarla. En este caso es muy frecuente en las nefropatías por IgA la presencia de hematuria, que normalmente esta es un cuadro infeccioso de vías respiratorias altas. Y prácticamente el pilar de tratamiento, como dijimos, es el control de la proteinuria y de la presión arterial en base a los IECAS y ARA2. Y bueno, eso fue todo. Muy bien, Abraham. Ay, adelante, Rey. No, perdón, Caro, muy bien, Abraham. Creo que